Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En esta ocasión estaremos hablando de un tema muy sencillo. Es sobre las plantas de ornato. ¿Cuáles son las plantas de ornato? Para explicar esto de la forma más práctica, todas las plantas de ornato son las que tienes en tu casa que son decorativas. Típicamente no son plantas que puedes comer, que te dan algún tipo de fruto que sea comestible, aunque hay numerosas excepciones. Entonces, básicamente las tenemos porque las vemos bonitas, porque nos llama la atención cómo son, o su aroma, la flor, el color de sus hojas. Todas esas son plantas de ornato. Suelen ser plantas que las tenemos en una maceta, no están directamente en el suelo y con frecuencia las encontramos tanto dentro de casa como al exterior. Así que tocaremos el primer punto: tiempo. ¿A qué se refiere con el tiempo? ¿Qué me refiero con el tiempo? Todas las plantas requieren de que uno le dedique tiempo, ya que no es una cuestión en la que a él se le dan muy bien las plantas porque tiene el dedo verde. A ella se le dan muy bien las plantas porque es de rancho. A mi abuelita y a todas las abuelitas se les dan muy bien las plantas. No es realmente eso. Lo que tienen muchas de estas personas en común es que a través de los años se han dado cuenta que las plantas requieren de algunas cosas que son sumamente básicas. Entre ellas, una de las más importantes es el tiempo. Tienes que dedicarles tiempo. Tienes que dedicarles el tiempo para regarlas cuando es necesario. Tienes que dedicarles el tiempo suficiente para saber si el sitio en el que la tienes es el más adecuado o no, si le está gustando o no le está gustando, porque a las plantas también no es un tanto sentimental el gusto, sino que les sirva, que les sea útil el lugar en el que la tienes. Hay plantas que pueden estar en sombra total, sombra parcial, o sea, indirecta también, y hay plantas que tienen que estar en luz directa, sol, que les tiene que dar el sol un cierto mínimo de horas o un cierto mínimo de tiempo. Y esto es muy importante porque al dedicarle tiempo a una planta, tú te vas a dar cuenta si le gusta el sitio en el que la tienes, al igual que al dedicarle tiempo durante los riegos, tú te vas a dar cuenta si la estás sobre regando o no, lo cual es muy importante, porque en ambos casos, si son plantas que están en una maceta, tanto se te puede morir porque tiene exceso de agua, se pudre la raíz, o se te puede secar la planta porque el agua está seca, no tiene de dónde absorber agua para poder sobrevivir. Hay que recordar, no está en el suelo donde puede extender sus raíces y a través de estas absorber la humedad que necesita. Entonces es muy importante dedicarles tiempo. El segundo punto son los cuidados. Los cuidados son elementales en el desarrollo de la planta. ¿Por qué? En una maceta los recursos son sumamente limitados. Aunque tú tengas una mezcla de sustratos de la mejor calidad, la planta los va a absorber con el tiempo. Puedes tener una planta como la Photos, la que conocen como la Julieta, 5 años en la misma maceta con la misma tierra y va a estar hermosa. Es muy sencillo cuidar estas plantas, no son exigentes, pero si tú vas a tener algo así como un geranio, esto te va a pedir que le dediques cuidados más específicos. Va a querer una cierta cantidad de horas de luz directa. No es amante de la sombra. Va a requerir que la tierra generalmente se encuentre húmeda, no empapada, o sea, no encharcada.
puede tolerar un poco la sequía. Sin embargo, con rapidez se empiezan a reflejar todos los síntomas por el estrés hídrico. Entonces es muy importante cuando tú tienes plantas dedicarle cuidados, que estés atento a lo que necesita y en algún momento que tú le puedas dar nutrientes, que puedas añadir nutrientes a la tierra. No tienes que comprar algo sumamente caro, y generalmente cuando me preguntan, yo no recomiendo que utilicen fertilizantes industriales, porque estos pues no son la mejor opción. ¿Qué puedes hacer si tú tienes cosas como café en casa, si tú tienes tés? Deja esto en la tierra, en la maceta. Con el tiempo y en un par de años lo va a absorber, pero no directamente el café a través de las raíces, no, sino que esto va a alimentar a todos los microorganismos que habitan en la tierra. Si tú dejas que la tierra se seque por completo, se muere toda esta actividad microbiológica que existe en la tierra, la cual es benéfica para la planta. Entonces, todos estos microorganismos se van a alimentar del hongo que va a crecer en el café. El hongo va a degradar el café, va a liberar enzimas. Todo esto va a ser sumamente nutritivo para estos organismos, y así empieza un ciclo. Entonces las plantas se benefician de esto porque están reincorporando nuevamente nutrientes a la tierra. Lo siguiente es la atención. Este es el punto que yo considero más importante, por lo siguiente: cuando los viejitos o las personas que tienen muchos años o las personas que tienen mucha experiencia con plantas les va bien y logran hacer esto, es precisamente porque ellos le dedican atención a las plantas. Las plantas son organismos con vida. Entonces es necesario que tú les dediques tiempo. No solo se trata de que la cambies de un lugar a otro, de que la riegues o de que le des nutrientes, pero también de que le des ciertas atenciones. Y las atenciones son el conjunto de lo anterior más el interés de querer tener esa planta viva. Porque tú puedes comprar un rosal hermoso en una tienda, ya con flores, divinas inflorescencias. Puedes comprar, por ejemplo, algo tan sencillo de cuidar como una compuesta, como un girasol. Pero este girasol puede morir con mucha rapidez cuando no le dedicas el tiempo, especialmente si lo tienes en una maceta. Tal vez el girasol no es el mejor ejemplo para una planta de ornato, pero el siguiente me parece que se lleva el récord. Digamos que tú tienes una nochebuena en casa y la metes a la casa. Está entre las peores cosas que puedes hacer por la planta, porque aunque esté dentro de tu casa, la vas a ver como si fuera un objeto más dentro de la casa. Y no es solo un objeto, no es una propiedad física únicamente, es un organismo con vida. Entonces, a todo esto es importante que tú pues le dediques, como lo mencioné, le dediques tiempo, le dediques cuidado, y todo esto se refleja en la atención que le estás dedicando. Ahora, ya tienes la planta. Si no la cuidas bien, que es lo que generalmente sucede, primero notas que se le empiezan a caer las hojas. Después de esto, lo que tú conoces como flor, que en realidad son hojas modificadas, las rojas, las flores son las pequeñas bolitas amarillas que lleva casi en las puntas. Esas son las flores. Se empiezan también a desprender y solo quedan puros palos, los tallos. Aún siguen vivos en el mejor de los casos, pero ahora no va a ser tan sencillo recuperar la planta. Todo esto es porque no le dedicaste atención. El conjunto de todo lo anterior
y un tantito de atención, es decir, que te preocupe mantenerla viva, hace que sea sumamente sencillo cuidar las plantas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.